hipócrita. Dígaselo. A ver, ¿cuál es el gesto que le va a hacer a la hora de la salida? Hay poder en Cristo Jesús. Para mencionar algunas entre otras de las cosas que están aquí, que hay que reprender, que hay que sacar fuera, porque total, hermanos, somos la iglesia del Señor y la basura no debería de estar en nosotros. Hemos sido hechos, aleluya, hermanos, una iglesia limpia ante la presencia del Señor, porque nos ha limpiado con su sangre poderosa. Y ahora es menester que, hermano, ahora más que nunca tú y yo brillemos, aleluya, aquí en este mundo donde estamos viviendo. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando le preguntan, ¿y usted es cristiano? ¿Y usted es cristiana? ¿Cómo se siente? Le digo esto, hermano, porque es posible que haya una razón, ¿no? Que le pregunten, porque escuchan decir, amén, Dios le bendiga, alguna expresión. Pero también, Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Y en usted y en mí tienen que ver en nosotros, aleluya, amén, esa gracia de Cristo. Aleluya. Por eso la gran responsabilidad, hombres y mujeres, no solo la mujer, de comportarse como hijas e hijos de Dios, aún en nuestra vestimenta. Aleluya. El vestir del cristiano tiene que ser diferente del vestir del mundano. Poder en Cristo Jesús, aleluya. Bendito el que vive. ¿Cómo yo voy a ir a recriminar? O si Dios me mandara a la China, aleluya, a exhortar a las chinitas allá porque las cejas las andan cortadas. Si Dios así las ha hecho. Pero vayamos a las iglesias evangélicas hoy en día, hispanas de Centroamérica y de México, sin cejas. ¿Qué cree usted? No, pero no quieren que nos exhorten. Aleluya. Hermano, el evangelio es uno. Bendito sea el nombre del Señor. Y deberíamos ser distinguidos como ese pueblo que somos. Hay poder en Cristo Jesús, peleando la buena batalla. Pablo había peleado la buena batalla, había sufrido, había pagado un precio. Mi estimado hermano, tú y yo preguntémonos en esta tarde, ¿estamos pagando ese precio? Cada quien sabe. Usted lo sabe. Amén. Entre paréntesis, yo sé que hay algunos de ustedes que no pueden. Siempre lo digo. Por diferentes situaciones, trabajo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero durante usted tiene oportunidad, usted pague el precio para servirle a Dios. Usted lo sabe mejor. Hay poder en Cristo Jesús. Y no voy a caer, hermano, gloria al Señor, aleluya, en eso de que porque no vino al culto yo, gloria al Señor, ¿verdad? Lo voy a recriminar o lo voy a reprochar. No, hermano, gloria al Señor, aleluya. Ya nosotros no estamos de pachitas. Ya usted y yo debemos de comer alimento sólido. Ya usted y yo sabemos que es el evangelio. Ya tú y yo deberíamos de saber para dónde queremos ir, bendito el que vive. Solamente hay dos caminos. El ancho y el angosto. En el ancho usted hace lo que quiere, ¿verdad? Aleluya. Hacemos lo que queremos. Cuando yo hago lo que quiero, hermano, yo soy una oveja sin pastor. Nadie me habla, nadie me detiene, nadie me pone un bozal, nadie me ordena, porque soy absoluto. ¿Cuántos cristianos hay en las iglesias hoy, cree usted? Y el hermano, los hermanos, no los he visto por 2 semanas. Hermano pastor, ¿qué de ellos? No sé. Qué silencio más bonito. Quisiera quedarme así dormido. Qué silencio más hermoso. Alabado sea el nombre del Señor. Poder en Jesús. Pelearon la buena batalla de ese Padre. Miren, gloria al Señor. Aleluya. He acabado la carrera, guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la vida. Dice en el capítulo número 2 que ningún atleta es coronado, se le da su premio, si no lucha legítimamente.
¿No se ha dado cuenta que hacen hoy, hermano? De los que salen ganadores, los investigan, les hacen exámenes de droga. Ya vamos a empezar a hacer exámenes de alcohol a los cristianos. Y de droga. Dice, hermano, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Miren, no me estoy inventando cosas. Aquí había un hermano, buen hermano, hasta que otro hermano vino y me dijo, y esos no son chismosos, esos son hermanos que están observando, viendo por el bienestar. Había un hermano, buen hermano aquí. Ese hermano terminaba y no terminaba el culto todo el tiempo. Y a mí poco me gustaba eso. Porque, hermano, salí. Gloria al Señor. Una vez, un hermano me dijo, ¿y por qué este hermano sale tan rápido? Me dice, ni espera que termine el culto. Y le digo, la verdad no sé. Y el problema era que ya cuando ya nos estábamos despidiendo, ya entraba de nuevo. Lo bendiga, hermano. Lo bendiga, hermano. Saludando a todos los hermanos. Pero hasta que una vez tuve que hacerlo. Y le dije, hermano, me reservo los nombres. Váyase a su carro y observe cuál es el problema de este hermano. Hermano, no se va a imaginar. Hermano bueno que usted decía, este hermano, como dice alguien por ahí, solo las alas le hacen falta. Porque, mi hermano, hay hermanos y hermanas que uno dice, estas hermanos, si es que estos hermanos solo las alas le hacen falta. Y a veces venimos a ser, sí, ángeles, pero caídos. Se fue el hermano a chequear. ¿Y sabe qué fue lo que agarró, hermano? A prender un cigarro y a fumarse. Rápido se lo fumaba y luego entraba de nuevo. Tenía ese vicio de hermanito. Hablamos con él. Bendito el que vive. Y no sabemos si por eso fue o fue por otra cosa. No, se fue. No volvimos a saber más del hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí dice el apóstol San Pablo, el atleta que no lucha legítimamente, no le dan su premio. Tú y yo, hermanos, aleluya, como hijos de Dios, que estamos luchando también para llegar al cielo. Si vamos luchando de una manera tramposa, no esperemos corona. Hay poder en Cristo Jesús. Pueden haber reglas que Dios haya establecido en nuestras vidas, que como atletas, dice Pablo, tenemos que acapararnos a ellas. Y si no, hermano, estamos luchando en vano. Eso es lo que quiere decir Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que mejor hay que ponerle atención a lo que dice el Señor, porque Él es el que ha puesto las reglas para que tú y yo podamos llegar, aleluya, y recibir, como dijo el apóstol San Pablo, a todos aquellos que aman la venida del Señor, una corona. Bendito es el que vive aquí, una corruptible, pero nosotros una incorruptible. Alábelo si puede en esta tarde, gloria a Dios. Aleluya. Poder en Jesús, a tiempo y fuera de tiempo. Qué tremendo, hermano. Cuando estaba estudiando, como dice que la palabra es una fuente inagotable, y me daba cuenta. Yo decía, wow, qué lindo es Dios. Porque hay que predicar esta palabra, hay que servirle a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir, hermano, estar listos para cualquier orden que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dé. Esto que nos quede claro a todos, hermano. A tiempo y afuera de tiempo quiere decir estar preparados, flexibles a la voz de Dios, que cuando lo necesita estemos ahí. Aquí estoy, Señor. Pero cuando solamente yo quiero, hoy quiero, mañana no quiero, eso es estar a un part-time. ¿Y sabe a qué me llevaba? Si usted no lo sabe, yo se lo digo. Los empleados a full-time y a un part-time, los full-time tienen beneficio y los de part-time no tienen beneficio. ¿Me voy a entender o no me entendieron? Como dice Mike,
¿Me siguen todavía? Y estar apartado no nos conviene, hermano. Aleluya. Imagínense estar apartado, hermano. Nosotros no nos ajusta para nada, ni para pagar la renta. Necesitamos siempre un full time. Ahora en el Señor, preguntémonos cómo estamos. ¿Cómo le servimos a Dios? ¿A part-time o a full-time? No se aflija, hermano. Estemos peleando la buena batalla. Usted y yo la estamos peleando. Yo no he venido en esta tarde para decirle, mire, usted está mal. No, de ninguna manera, hermano. Si usted está aquí, es porque está en victoria. Si yo estoy aquí, es porque estoy en victoria. Y si no estoy peleando bien la buena batalla, pues en esta tarde, gloria al Señor, aleluya, echemos coraje. Como se dice, eche cuero al agua. Aleluya, esforcémonos. Bendito el que vive, porque los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos, dice su palabra. Esto es lo que quiere decir la palabra, bendito el que vive. Aleluya. Ser sensibles a la voz de Dios no es correrse, porque hermano, ¿a dónde no está Dios? No nos pase las de Jonás. Aleluya. A Jonás, ¿verdad? Lo que se le ordenó, se le ordenó una tarea, una jornada. ¿Nos habrá ordenado algo Dios a nosotros? ¿Ah? Y estírese, haga lo que quiera, a usted se haga lo que quiera para que le pase. ¿Nos habrá ordenado algo Dios de nosotros? Hay que tener muchísimo cuidado, porque Dios en su misericordia nos habla, hermano. Nos habla y nos habla, porque es por amor. Con irnos, óigame, no remediamos el problema. Jonás dijo, ya la hice, aquí me embarco y me voy, asunto arreglado. No, Señor, el problema es que nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. ¿A dónde nos iremos, hermano? Como dijo aquel, ¿verdad? El que lo miaba la araña, el caballo. Ahí andaba la araña, él era la araña. ¿Cómo es la cosa? Él era la araña, ¿verdad? En la estaca andaba la araña. Donde llevara el caballo, ahí le iba a mirar la araña, porque ahí andaba la araña. Y si usted aquí es araña, y si le va para otra iglesia, sigue siendo araña. Así es, ¿verdad? El poder en Cristo Jesús. Hermano, si no nos arreglamos aquí, con esto no quiero decir nada, no se vaya a malinterpretar. Entonces, ¿qué esperamos para arreglarnos? ¿A dónde? Si Dios está en todo lugar. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Dios está en todo lugar. Y pelear la buena batalla, hermano, quiere decir, gloria al Señor, aleluya, comportarnos como esa iglesia que Dios quiere que nos comportemos. Poder en Jesús. Si nosotros ya estamos en esto, hermano, gloria al Señor, aleluya. Escuchemos la voz de Dios, porque es la única que a nosotros nos va a enderezar, nos va a afirmar, nos va a hacer bien, gloria al Señor, que es lo que necesitamos para calificar y ser aptos, aleluya, en el rapto del Señor. Hay poder en Cristo Jesús, porque hermano mío, en verdad le digo, óigame, y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Si aquí le dijéramos, hermanita, qué linda, Dios lo que ve el corazón, no se preocupe. Si usted enseña los pechos, no se preocupe, Dios lo que ve es el corazón. Y usted, hermano, ande como ande, no se preocupe, Dios lo que ve el corazón. Y oiga, usted de buen testimonio, y usted de buena testimonio, y gloria al Señor, y hermano, hasta trajéramos amigos, porque allá hablan bonito, allí no ofenden a nadie, allí no rajan leña. Allí, porque nos consideran que aquí solo somos piedra y piedra, palo y palo. ¿Cuándo hemos agarrado palos a alguien aquí? Que yo sepa, nunca. Dios nos libre, hermano. Nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Y si un día, pues verdad, nos salimos del contexto de predicar la palabra, ¿verdad? Discúlpenos, que tal vez no es, aleluya, con voluntad propia. Tal vez es por error, pero nuestro propósito